Bueno, el 10 de junio es el Día de la Seguridad Vial, el Día Nacional de la Seguridad Vial. Por eso estamos conversando hoy con Pablo Martínez Cariñano, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bueno, Pablo, ustedes han presentado hace unos días un informe respecto a cómo se han dado las estadísticas de tragedias viales en la Argentina, pero también con algunos de los proyectos y de las iniciativas que están llevando adelante desde la agencia para que esos números bajen, ¿no? Estamos en el decenio de la seguridad vial declarado por la ONU, que tiene por objetivo reducir al 50% la cantidad de muertes que se dan en el tránsito. ¿Cuáles son los puntos que te parecen más destacables de ese informe? En primer lugar, este informe da cuenta de que durante 2021 y en lo que va de 2022 tenemos un descenso del 25% en cuanto a las víctimas fatales de siniestros viales en todo el país, respecto de las cifras de 2019 para atrás, de las cifras pre-pandemia. Por supuesto que esto es un dato positivo, pero en el lugar que yo estoy forzosamente obligado, así debe ser, a mirar el vaso medio vacío. Y el vaso medio vacío es el que nos muestra que actualmente se siguen muriendo 11 argentinos y argentinas en las rutas, en las avenidas, en las calles, por causas que en su enorme mayoría son perfectamente evitables. Entonces, los datos son positivos, pero también indican que falta muchísimo por hacer. En cuestiones muy básicas, muy básicas. Empecemos por la primera, que es hoy en día el grupo que tiene mayor afectación en el país, que son los motociclistas. El fenómeno de la moto llegó para quedarse hace años y va a continuar creciendo. Es la solución de transporte, de movilidad para una enorme cantidad de habitantes de nuestro país, y eso se va a profundizar aún más. Pero tenemos como contrapartida que hay zonas en el país, sobre todo en el NOA y en el NEA, que de cada 10 personas fallecidas en siniestros viales, 7 son motociclistas. Y ante esa realidad, basta recorrer cualquier pueblo del país y te encontrás con que el uso del casco es bajísimo. En algunos casos nulo, hay que ser sincero en esto. Entonces nosotros vamos a seguir capacitando, repartiendo cascos, recorriendo el país, haciendo convenios, etc. Pero antes que eso, tenemos que pedirle a quienes tienen la responsabilidad, porque así lo marca la Constitución, que es de enfrentar el problema que son los intendentes, un mucho mayor compromiso. Tenemos que salir de esta vieja idea de que el control es piantavotos, de que el control va a generar que el pueblo se enemiste conmigo. No, vas a estar salvando vidas y es tu responsabilidad como dirigente. Y antes de eso, incluso, está lo que yo digo, la responsabilidad de los padres. Yo soy padre y sé perfectamente si un hijo mío sale en moto con o sin casco. O sea, uno no puede decir yo no sabía. Entonces me pregunto, como papá, como mamá, si viene un hijo nuestro y nos dice, mira papá, me quiero tirar de la terraza de cabeza al suelo, y vos le vas a decir no porque te vas a matar. ¿Qué hace? ¿Qué se nos cruza por la cabeza cuando lo vemos salir todos los días sin un casco y no hacemos nada por impedirlo? Entonces la responsabilidad de los padres respecto a los hijos menores, de los chicos, de los adolescentes, es fundamental y también está desatendida. Y el otro gran flagelo que tenemos es el alcohol. El alcohol está presente en 1 de cada 4 siniestros viales fatales, y pese a ese dato, la nación tiene si uno mira la región, la tolerancia más alta. Brasil, Uruguay, Paraguay tienen el 0, Chile tiene 0.3, y acá en las rutas nacionales se sigue permitiendo manejar con 0.5, bajando a la población un mensaje falso, que es el alcohol en pequeñas cantidades no hace nada, o vos podés manejar cuánto tomás, no te preocupes, y esto siempre termina mal. Necesitamos que la nación se dé una norma, y por eso estamos insistiendo con el Parlamento para que así sea, de alcohol cero, como sucede ya en 9 provincias, una de ellas Córdoba.
Estas son hoy en día, creo que los dos principales ejes en los que radica la gravedad de la situación y donde todos tenemos que seguir trabajando fuerte para que algo tan de sentido común como es, obviamente, si vas en moto usa casco o si vas a manejar no tomes, sea realidad y no simplemente declamación. Bien, Pablo, en la mayoría de los casos en los que hay una tragedia vial, se violan normas. El problema central es que hacen falta normas más severas o hace falta que haya un mayor control sobre las normas que ya existen y que en estos casos, en estos episodios de tragedia, no se cumplen. Mira, yo lo que tengo para decir es que capaz, a contrario sensu de lo que se puede pensar, la enorme mayoría de los argentinos conducen responsablemente. Lo vemos, por ejemplo, en los controles de alcoholemia que hacemos en todo el país, con alcoholemia federal. Vos tenés que de cada 100 que controlás, te dan positivo 5 en promedio. Es decir, hay un gran núcleo de gente que no quiere matarse ni matar a nadie cuando se sube a un auto. Tenés otro grupo para el que, evidentemente, ni las campañas, ni la concientización, ni los pedidos alcanzan. Córdoba hace poco fue epicentro de uno de los juicios más importantes de los últimos años, el caso de la tragedia de Circunvalación. Ya todos saben de qué se trata esto y por qué se produjo lo que se produjo. Te digo, y para esos casos, lo que hace falta, sin dudas, es mayores controles y sanciones claras. No es posible que en Argentina, si alguien quiere matar a otro y quedar impune, no elija un arma de fuego o un arma blanca, sino que elija un auto, porque en realidad después el derecho penal va a decir que uno no quiso hacerlo. Tenemos que terminar con eso. Como en el caso Amoedo, si el auto se usa como un arma, la pena debe ser la de un homicida vial, no la de alguien que tuvo un infortunio. Entonces, necesitamos una modificación del Código Penal en este sentido y necesitamos también, como dije al principio, respecto del uso del casco, pero para todos los factores de riesgo, mayor vocación de control en las autoridades de cada distrito. Bien, y con respecto a la educación vial, ¿hay alguna iniciativa para que se convierta en una asignatura obligatoria? Sé que están llevando adelante programas de concientización en el ámbito escolar, pero no deja de ser un contenido opcional. Claro. En 2015 se sancionó la ley 27214 de promoción de la educación vial y luego no se reglamentó. Nosotros, desde que comenzó nuestra gestión, empezamos a capacitar docentes en forma virtual en todo el país, otorgándole puntaje, empezamos a hacer convenios con los ministerios provinciales, desarrollamos materiales que ya están todos subidos a la web y ya están en formato papel también, con el objetivo de que pasara lo que finalmente pasó hace 15 días. El ministro Jaime Persic nos convocó al Consejo Federal de Educación, donde están todos los ministros de educación de todas las provincias argentinas, y por unanimidad estos ministros y ministras resolvieron que la educación vial forme parte de la enseñanza en el aula. Esto es algo sin precedentes, por supuesto que ahora arranca la forma de la implementación, ya lo estamos haciendo. O sea, ayer estuvimos en Catamarca, la semana pasada en San Juan, Misiones, La Rioja, Santa Fe. Esto no se va a detener. Nosotros estamos convencidos de que necesitamos ciudadanos más respetuosos, que convivan de una forma más armónica en la vía pública. No queremos enseñar como el enfoque tradicional de te muestro 4 señales y nunca más te veo. Necesitamos que esto acompañe al alumno durante todo su crecimiento, de que uno es nene y va de la mano a cruzar la calle hasta que obtiene su primera licencia, porque el mejor conductor no es el más diestro. Un buen conductor no es aquel que esquiva conos o tira un rebaje. El mejor conductor es aquel que convive pacíficamente. A esto apuntan los contenidos que hemos elaborado junto con las provincias y estamos muy felices porque ya se están dando en las aulas como tiene que ser, y no por parte de una empresa, no por parte de una ONG, sino por parte de los docentes, que son sin dudas
los que modelan a nuestros hijos y nuestras hijas. En el primer cuatrimestre del año hubo en Córdoba, según la estadística de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y nosotros tenemos un monitor en La Voz del Interior de los casos de tragedias viales, con números muy similares, unos 120 muertes por el tránsito, por la circulación vial. Estos números que maneja la Agencia Nacional indican que la Argentina está en una situación buena o mala con respecto a otros países de la región y del mundo. Uno, para establecer comparaciones, lo que se hace internacionalmente es tomar la tasa de fallecidos cada 100.000 habitantes. Por supuesto, si nos comparamos con países europeos, estamos mal. Si nos comparamos con países de la región, estamos similar, un poco mejor que otros, y un poquito peor que algunos. O sea, pues estamos más o menos en esa media. Si nos comparamos con nosotros mismos, como decíamos al principio, estamos mucho mejor que de 2008, que se creó la agencia, a 2019. Estamos un 25% abajo que 2019. Eso es muchísimas vidas salvadas. Ahora, de vuelta, ¿cómo le explicás eso a alguien que perdió un hijo? ¿Qué le importa a una madre o un padre que perdió un hijo que venga un funcionario y le diga, no, bajaron un 25% las muertes? No, es irreparable, eso es inentendible. Y yo respeto eso y por eso es que siempre digo, no mueren 15 por día como antes, mueren 11. ¿Eso es bueno? Y la verdad que no. No, porque está tan al alcance de nuestra mano hacer que esto siga bajando. La pandemia fue un ejemplo claro. Algo tan simple como ponerse un barbijo en la cara evitaba contagios, evitaba incluso en muchos casos la muerte. Y todo el mundo lo hacía. Bueno, el barbijo del COVID a la seguridad vial es el casco. Es no tomar alcohol y es no exceder la velocidad. Con esas tres cuestiones, que cada conductor tome la decisión de hacerlo, Argentina tendría números muchísimo mejores. Es decir, está en nosotros cambiar esto, que este daño que nos autoinfligimos como sociedad, no está producida por una invasión extraterrestre, está producida por nosotros mismos. Perfecto. La agencia ha anunciado que en los próximos meses se inaugurarían unos centros de control en la provincia de Córdoba, en las localidades de Villa María, Río Cuarto y La Bulaye. Sí. ¿Para cuándo está previsto esto y cuál sería la función de estos centros de control? La primera base que se inaugura, que es o el 16, o sea, en próximos días de junio digo, o en su defecto el 22 o 23 es La Bulaye. Después viene Río Cuarto y después viene Villa María. Esto va a servir para que la agencia aporte recursos humanos y recursos materiales, camionetas, alcoholímetros, radares, etcétera, para trabajar en articulación con las fuerzas de seguridad, con la policía caminera, y realizar controles integrales, desde documentación hasta alcoholemia, y tener sobre todo presencia federal. No es posible, yo a veces digo, es hasta vergonzoso decirlo. La agencia se creó en 2008 y han pasado a 2022 14 años y la agencia no tiene una base en la provincia de Córdoba, con la magnitud de la provincia de Córdoba. Por esta cuestión medio de con Córdoba no, con Córdoba sí, los porteños, es absurdo. Bueno, agradecemos muchísimo a las autoridades de las tres ciudades como de la provincia de Córdoba, que entienden igual que nosotros que no hay que ideologizar la gestión, que acá se busca salvar vidas, y que por eso estas tres bases que se van a abrir, estas primeras tres bases que se van a abrir, van a servir para eso. Bien, ¿y cuáles serían las tareas que, además de asesoramiento, va a haber control en las rutas, en esos puntos? No es asesoramiento, es personal haciendo controles. Cada base tiene aproximadamente 15 agentes, varones y mujeres, y salimos a la ruta con la caminera y controlamos los documentos, el cinturón, el dispositivo de retención infantil, controlamos alcoholemia, controlamos velocidad. Por supuesto que es un trabajo no de escritorio, sino de prevención en la ruta, que es donde tiene que ser.
Perfecto. Doctor, en el Parlamento está presentado y con estado parlamentario la ley, el proyecto de ley Tayel, que busca que ciertos crímenes viales se equiparen a un homicidio simple. ¿Cuál es Sí. el estado de ese proyecto? ¿Qué perspectiva hay de que se pueda aprobar en este periodo legislativo? El proyecto está en la Comisión de Legislación Penal desde que lo presentamos. La realidad es que nunca se movió, pero ahora con las nuevas autoridades de la comisión ya nos han manifestado que están interesados en trabajarlo. La verdad que lo esperamos con mucha expectativa, porque como bien decías, en la Argentina puede haber accidentes, pero también crímenes. Y hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre, y entonces necesitamos que, por ejemplo, quienes están corriendo una picada, una competencia ilegal de velocidad, habiéndolo acordado previamente y en su demencial carrera matan a alguien, sean considerados homicidas. Si esa norma existiera en el Código Penal, seguramente hubiese sido mucho más sencillo el abordaje del caso Amoedo, para no tener que depender de que 3 jueces adopten una decisión valiente, pero de vuelta, basada en la doctrina y no en la letra fría del código. Entonces necesitamos que el Código Penal se ajuste a la realidad. Es un Código Penal de hace tantos años que estas cosas no sucedían. Necesitamos un Código Penal más humano, más cerca de las necesidades de la población, y que aplique a aquellos que usan su auto como un arma y matan a alguien la pena de un homicida. No es muy sofisticado lo que pedimos, es simplemente hacernos cargo de que las cosas que suceden necesitan una respuesta adecuada desde el sistema judicial. Bien, por último, en el informe que ustedes presentaron, indica que el norte del país es una de las zonas, una de las regiones que mayor tasa de muertes hay en accidentes de tránsito y crímenes viales. Esto, desde el punto de vista de ustedes, ¿a qué se debe? ¿Tiene que ver con la infraestructura vial? ¿Tiene que ver con la educación vial? ¿En qué creen ustedes que hay que fortalecer esa región? Fundamentalmente en la ausencia, varios temas. Uno de ellos es la ausencia de transporte público, que hace que la moto sea el vehículo familiar. El vehículo familiar no de 2 personas, sino de familias enteras. Es habitual tener siniestros con más de 2 ocupantes, con niños arriba de una moto. Muchos trabajadores que concurren a las plantas de ingenios azucareros, tabaco, fruta, etcétera, con motos en mal estado, en horarios nocturnos sin visibilidad, también es otro gran problema. Estamos trabajando con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, llegando a todas esas fábricas, dando cajos, capacitaciones, charlas, etcétera. Pero de vuelta, hace falta que los intendentes ayuden, porque la realidad que uno ve en una ciudad capital no es la misma, y esto te pasa en Córdoba también, no es la misma que si haces 50 kilómetros. Y dentro de las ciudades mandan los intendentes. Entonces, hace falta que hagan lo que tengan que hacer, la agencia está para ayudarlos con los recursos que sea, pero hace falta la decisión política para hacerlo. Otro problema, sí, la infraestructura es cierto, hay muchísimos caminos rurales que también juegan su parte. El consumo de alcohol en algunos distritos es elevado, eso más en la zona del NEA, pero son los mismos argentinos que tenemos, no es un problema de educación, es un problema de pobreza en muchos casos, de falta de acceso a transporte de calidad, de uso de la moto como opción única, sin tener los conocimientos ni teóricos ni prácticos para manejar una moto con seguridad, y ese es fundamentalmente lo que explica la situación. En el NOA, de cada 10 muertos, 7 son motociclistas. Entonces, si tenés que encontrar un porqué, el porqué está ahí. Porque todo el mundo usa moto, porque muy pocos saben manejar una moto correctamente y porque casi nadie usa casco. Sumá estas 3 cosas y el resultado es el que tenemos. Pablo Martínez Cariñano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes y saludos para todos en Córdoba.